Hola chicas y chicos, bienvenidos nuevamente. Quien les habla es el profe David. Quiero que compartamos una clase virtual más en esta época de cuidados, en esta época de encierro, en esta época de proteger la vida. ¿Qué vamos a ver en esta clase? El verbo, palabra que hemos escuchado muchas veces, pero que es tan compleja, que tiene mucho para decirnos. Lo primero que vamos a responder o tratar de responder entre todos, y digo entre todos porque ustedes tienen que ir asimilando lo que ya tienen en el proyecto con lo que yo les voy a contar ahora. Vamos a la primera definición. Verbo, ¿qué es? Generalmente cuando decimos que es un verbo decimos es una acción. Y yo siempre les digo que tanto verbo como sustantivo o adjetivo son palabras que indican algo. Los sustantivos son los nombres de las personas, animales o cosas. Los adjetivos son las cualidades de esas personas, animales o cosas. Y el verbo son las acciones, generalmente acciones que realizan las personas, animales o cosas. Pero ustedes se habrán encontrado en el proyecto con otras palabritas, que el verbo no solamente es acción. Y ahora lo vamos a ver en esta definición más completa. Si observan bien lo que les escribí acá, el verbo es una palabra que indica una acción, como por ejemplo leer, cantar, correr, arreglar, etc., que realiza una persona, animal o cosa. No solo acción, también es un estado, y hay que diferenciar acción de estado. Estado, tomémoslo como algo fijo. Era, fue, es, permanece. A ver, vamos a ponerlo en un ejemplo. Juan era carpintero. María fue abanderada. El perro permanece en su lugar. Son estados de quietud en general, pero que no indican una acción propiamente dicha como las que nombramos antes, cantar, correr, etc. Y también tenemos una tercera categoría de verbos que son los verbos de proceso. Un proceso que tiene un inicio y un final, como crecer. El niño creció demasiado, nació una beba preciosa, la hoja caía al suelo, pensemos desde que sale de la rama hasta que cae al piso, es todo un proceso. El hombre cambiaba un foco, la lamparita. Son procesos, entonces ya no solamente vamos a decir que un verbo es una acción, sino también que un verbo también puede ser un proceso o un estado. Los más comunes son los verbos de acción, obviamente. Una vez que hemos resuelto la primera pregunta, creímos haber resuelto la primera pregunta, vamos a la segunda. ¿Cómo van a aparecer los verbos en el diccionario? ¿Cómo aparecen? Cuando uno busca en el diccionario, ¿aparecen de esta forma? Leer, cantar, correr, o aparecen era, cambiaba, creció. Yo creo que aparece más de esta forma, con estas terminaciones en ER, en AR. Sí, aparecen con esas terminaciones, en unas formas neutras, podremos llamarla, pero que tienen un nombre. Yo de este lado tengo las respuestas y vamos a ir de a poco. Entonces, ¿cómo aparecen los verbos en el diccionario? Aparecen con las terminaciones ar, ir. Como por ejemplo, jugar, que termina en ar, correr, que termina en er, reír, que termina en ir. A estas formas verbales las vamos a llamar infinitivos, no se olviden de esa palabra, como aparecen en el diccionario como verbos en infinitivos. A la terminación ar, como jugar, la vamos a llamar primera conjugación, porque empieza con a. Es como en el orden alfabético que aparecen en el diccionario. A la terminación la vamos a llamar segunda conjugación, y a la terminación ir, como reír, partir, la vamos a llamar tercera conjugación. Como aparecen los verbos en el diccionario en forma de infinitivos, y esto quiere decir con las terminaciones ar,
oír. Bien. Entonces ya tenemos prácticamente la respuesta que sigue, que es un verbo en infinitivo. Si tuviéramos que asociar lo que dijimos antes, lo que ya aprendimos con lo nuevo, podríamos decir que los verbos terminados son los verbos terminados en ar, er e ir. Se denominan infinitivos. Estos verbos no tienen persona ni número. Ya vamos a ver bien lo que es la persona y el número. O sea que no se sabe quién hizo la acción ni cuántas personas la hicieron. Porque si yo digo jugar, no sé cuántos jugaron, ni sé quién jugó, ni cuándo jugaron, si fue ayer, si será mañana. Entonces, como son verbos neutros, no me dan ninguna información. Estos son los verbos en infinitivo. ¿Cuáles son los tiempos? Y ahora ya, porque no todos los verbos pueden ser infinitivos, si no estaríamos hablando en un lenguaje neutral. ¿Cuáles son los tiempos de los verbos? Y los tiempos de los verbos pueden estar de tres formas diferentes, y que ya lo hemos visto en alguna actividad que hemos hecho anteriormente. Pueden estar en tiempo pretérito, que es lo mismo que decir pasado, pero en lingüística se dice pretérito. En tiempo presente, lo que se está haciendo en este momento, o en tiempo futuro. Jugué, pretérito. Juego, presente. Jugaré, futuro. Después hay muchos más tiempos y modos verbales, pero tenemos que empezar desde lo básico, desde lo que es pretérito, presente o futuro. Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Seguimos respondiendo interrogantes. ¿Cuántas personas puede tener un verbo? Y atentos acá, porque tenemos que concentrarnos a lo que viene. ¿Cuántas personas puede tener un verbo? Los verbos pueden tener tres personas. O sea, primera, segunda y tercera persona. Vamos a poner la respuesta en su lugar. Los verbos pueden tener tres personas. Primera, segunda o tercera. ¿Qué quiere decir que tengan primera, segunda o tercera? Y observen aquí. Si la persona habla de sí misma, el verbo estará en primera persona. Habla de sí mismo, de uno. Cuando uno habla propiamente de lo que hizo. Compré, ¿quién compré? Yo, una torta. O si somos dos o tres, compramos una torta. Pero siempre refiriéndome a mí y a otros. Por eso se llama primera persona. Compré es una forma del singular y compramos es una forma del plural, porque singular es uno, plural son varias personas. Si la persona habla de vos o de ustedes, el verbo estará en segunda persona. Primera yo, segunda tú. Compraste una torta o ellos compraron una torta. Singular compraste, plural compraron. Si la persona habla de él o de ellos, el verbo estará en tercera persona. Él compró una torta o ellos compraron una torta. Compró es la forma del singular, uno solo. Varios compraron es la forma del plural. Acá lo resumí en un cuadro para que se entienda mejor. Y tengamos de un solo vistazo toda la información. Primera persona, yo o nosotros. Acá están en singular y acá están las formas en plural. Compré o compramos. Segunda persona, tú, que nosotros generalmente decimos vos, o en plural ustedes. Compraste, compraron. Tercera persona, él o ella, las formas del singular. Ellos o ellas, la forma del plural. Él compró, ella compró. Ellos compraron, ellas compraron. Con toda esta información hemos tratado de responder entonces cuáles son los tiempos del verbo. Este resumen que estoy haciendo después se los voy a pasar al video, este texto, al WhatsApp. Así también lo tienen de forma gráfica para que lo puedan estudiar de acá. Entonces hemos acabado la pregunta de cuántas personas puede tener un verbo. Dijimos
tres. Primera persona, segunda persona, tercera persona. De dos números, singular, si es uno solo, plural, si son varias personas. Ahora vamos a responder una pregunta que tampoco es simple y que dice: ¿qué es un verbo conjugado? Un verbo conjugado. Acuérdense que habíamos dicho que el verbo infinitivo, como por ejemplo jugar, no me está diciendo nada, no tiene información y aparece así de esa manera en el diccionario, pero yo necesito saber quién jugó, cuántos jugaron y cuándo jugaron. Entonces, un verbo conjugado es aquel que me da toda esa información. Es lo contrario de un verbo en infinitivo, significa que tienen persona, tiempo y número. Eso es un verbo conjugado. Por ejemplo, el verbo comimos es un verbo conjugado, porque ¿quiénes comimos? Vamos a buscarlo acá. Nosotros comimos. Entonces, ¿qué persona es? Primera, acá está. Primera persona del plural. Nosotros comimos. Sé que comimos en el pasado porque no es como ni comeré. Sé que somos varios porque es la forma del plural. ¿Se dan cuenta? Un verbo conjugado es el que me da información de todos esos aspectos, de persona, de número y de tiempo. Un no conjugado sería un verbo en infinitivo. ¿Qué más? Acá había puesto unos ejemplos. Estudiar, verbo en infinitivo sin persona, tiempo ni número. Estudié, verbo conjugado, primera persona del singular en tiempo pretérito. Voy a copiar también estos ejemplos para que queden en este interrogatorio. Muy bien. Queda una última pregunta para responder. Esto no es todo, amigos y amigas. ¿Cómo se divide un verbo? ¿Se acuerdan cuando veíamos familias de palabras que se dividían en raíz o palabra base y después en la desinencia? Bueno, los verbos también se dividen, tienen dos partes los verbos. Cuando están conjugados, obviamente. Los verbos conjugados se van a dividir en dos partes. La raíz, que es la parte que se conserva igual en toda la clasificación, y desinencia, que es la parte que cambia y le aporta información al verbo. Observen en el siguiente ejemplo. Verbo en el diccionario, escribir. Escribir así va a figurar en el diccionario. Termina en ir. Pero conjugado, yo si le quiero dar varias formas al verbo, puedo decir escribo, escribiré, escribiste, escribíamos, escribirán. La parte que está en negro es la raíz. La parte que está en rojo es la desinencia. Fíjense que lo que está en negro se mantiene igual. Escribe, 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 escribe. Lo que cambia es lo que me da información de si es una sola persona, si son varias, si fue en el pretérito, si es en el presente o en el futuro. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las dos formas en que se divide un verbo? Raíz, que es la parte que se mantiene igual. Desinencia es la parte que cambia y le aporta información al verbo. Vamos a copiar esta respuesta. La vamos a poner este gran interrogatorio, que espero que hayan entendido la mayoría de las cosas. Las que tengan dudas sobre los conceptos, que tengan dudas, me preguntan. Y por último tenemos un pequeño ejercicio que yo les hice muy simple para analizar algunos verbos. Miren. Ana Paula, oración A. Ana Paula mañana caminará mucho. ¿En qué tiempo está el verbo? ¿En pretérito, en presente o en futuro? Primero vamos a localizar el verbo. ¿Dónde está? En caminará, obviamente. ¿Ese verbo está en pretérito? ¿Fue ayer? No, porque dice que mañana caminará. Entonces es un verbo en futuro. Ahora tengo que ver en qué persona está. ¿Qué persona es caminará? Vamos al cuadrito que les hice arriba. Caminará. Tratamos de ver que tenga alguna de estas terminaciones. En el futuro caminará. No, perdón, tenemos que ir al tiempo de los verbos. No está acá el tiempo, acá están las personas. Si dice caminará, es en el futuro.
La persona es Ana Paula, es ella, eso es lo que tenemos que buscar. ¿Dónde está ella? Acá. Es la tercera persona. Bien, volvemos abajo. Futuro, tercera persona. ¿Del singular o del plural? Caminará. ¿Es una persona o varias las que van a caminar? Es una sola, entonces es singular. Singular, bien. Ahí está. La segunda oración. Mañana tendremos clase. ¿Dónde está el verbo? Tendremos. ¿En qué tiempo está? Presente, pretérito, futuro. Está hablando del futuro, está hablando también del mañana, como en la primera oración. Entonces, futuro. ¿Qué persona es? ¿Primera persona? ¿Segunda? ¿Tercera? Está hablando de nosotros. Tendremos mañana, nosotros tendremos clase. Entonces vamos al cuadro, buscamos dónde está el nosotros. Acá está el nosotros. Bien, entonces ¿qué persona es? Si es nosotros. Primera. Volvemos. Entonces es primera persona. Y ahora tenemos que ver si es del singular o del plural. Como termina en S, sabemos que son varias personas, por lo tanto es plural. Y la última. Estoy muy cansado. ¿Quién estoy? Si tengo que hacer esa pregunta. Yo. Yo es la primera. Recuerden lo que habíamos visto al comienzo. Primera persona. ¿En qué tiempo? Ayer estuve muy cansado. Hoy estoy muy cansado. Mañana estaré muy cansado. Hoy, ahora, en este momento. Entonces es presente. Primera persona. Y como soy yo nomás, no es que somos varios los que estamos cansados, es singular. Muy bien, chicos. Con esto hemos terminado de responder a los interrogantes sobre qué es un verbo y gran parte de sus aspectos. No es todo, pero es un comienzo, es una forma de meternos en el mundo de esta palabrita tan simple, pero tan compleja al mismo tiempo. Nos vemos en el próximo tutorial.